Bien, queridos hermanos, es siempre una alegría encontrarnos en este su programa Profundizando en la Fe por Televida, el canal de la familia, y también llegar hasta los distintos puntos de la geografía nacional, incluso más allá de nuestras fronteras, a través de las redes sociales. Como siempre, empecemos invocando la presencia, la gracia de Dios que nos acompañe. El Señor nos ha prometido su Espíritu que nos anima, que nos hace recordar constantemente su palabra, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza para sobrellevar todas las dificultades que nos encontramos en la vida presente. Gracias, Señor, por la vida, gracias por este momento que nos concedes. Te pedimos nos des tu luz, tu gracia, tu espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra, que es palabra de vida, que es lámpara para nuestros pasos. Te lo pedimos, oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Oremos también con el Salmo 137. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Qué bueno es dar gracias al Señor porque escucha nuestros gemidos, escucha nuestros lamentos, porque como dice este salmo, tu derecha me salva. Y esta es la garantía de que el Señor siempre nos acompañará. La garantía de eso es que Él nos ha amado primero, que no nos abandona, que no nos deja solos, que en los momentos más difíciles de nuestra existencia, cuando le invocamos, Él nos escucha y está ahí siempre con los oídos atentos para escuchar las plegarias de aquellos que desde el corazón le invocan. Pasemos a contemplar y meditar el Evangelio de este día tomado de Juan 17, 5, 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me verán. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Dice el Señor, les conviene que yo me vaya, y ciertamente nos conviene, porque así el Señor va a derramar el Espíritu Santo que es el alma de la iglesia. Lo que es el alma, nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo para la iglesia. Por eso el Espíritu Santo es el que hace recordar. Los apóstoles, después de las apariciones de Jesús, comenzaron a recordar todo lo que Jesús les había dicho y enseñado. Le dio esa gracia, porque el Espíritu Santo es el que da el entendimiento, el que da también la sabiduría. Y por eso, porque el Espíritu Santo da esa sabiduría, los apóstoles supieron encontrar solución a los distintos problemas que se le venían presentando en la primitiva comunidad cristiana. Recordemos el tema de la circuncisión,
que los que venían del judaísmo pensaban que era necesario para la salvación, pero ahí Pedro y Pablo, que son las dos grandes columnas de la iglesia, unidos a los demás apóstoles, por experiencia han visto que los paganos también han recibido el Espíritu Santo y que por tanto la circuncisión ya no era un elemento esencial para recibir la gracia, para ser salvados, sino que todos somos salvados por gracia de Dios, porque Jesucristo ha muerto por todo en la cruz. No es un rito lo que nos salva, no es la muerte de Jesucristo en la cruz. Ha muerto en la cruz por nuestra salvación. Para eso bajó del cielo, no por nuestras obras, sino por gracia. Y también la misma solución cuando instituyeron el diaconado. Todo eso es el Espíritu Santo, cuando también eligieron a Matías como sucesor de Judas, que había dejado ese puesto vacío, y decía las Sagradas Escrituras que otro ocupe su lugar. Y echaron a suerte después de haber ayunado y orado, y entonces pues sale electo Matías como sucesor de Judas en ese puesto. Porque el Espíritu Santo está ahí presente. Dice el Señor, conviene que yo me vaya, porque mientras yo estoy, bueno, estoy aquí, pero luego le enviaré el Espíritu, no los voy a dejar solo. Y ese Espíritu les hará entender, ese Espíritu les dará fortaleza, ese Espíritu pondrá palabras en sus bocas y en sus corazones a las que ningún adversario suyo podrá hacer frente. Ese Espíritu también que es consolador. En los momentos de dificultad, el Espíritu nos consuela, el Espíritu nos da, podríamos decir, el ánimo, la fuerza para continuar. Pero además también dice el Señor que va a convencer al mundo de tres realidades. Primeramente, de un pecado. De un pecado porque el mundo no ha aceptado al Señor. Y por eso en la primitiva comunidad cristiana muchos reconocieron esto gracias a la luz del Espíritu y dieron el paso a la fe, convictos de un pecado. Además también porque los apóstoles, aun aquellos que no dieron el paso a la fe, le denunciaron esta injusticia, el pecado de no haber creído en el Señor. Pero además también de una justicia. ¿Y cuál es esa justicia? Que Jesús va al Padre, vuelve al Padre. A Dios lo que le pertenece, el culto, el honor, la gloria. A Jesús entonces con toda justicia ahora pasa a reinar nuevamente al seno de la Santísima Trinidad. Pero hay algo aquí hermoso y es que Jesús ahora lleva la naturaleza divina. Ya Jesús se incorpora a la Santísima Trinidad, pero va con otro elemento y es la parte humana. Ya lo humano jamás se separará de Jesús. Y esto es lo grande porque podríamos decir, ya nosotros también, uno de los nuestros, porque Jesucristo al encarnarse ya se hace nuestro, asume todo lo humano, ya está allí en el trono mismo de la Santísima Trinidad. Y nosotros, gracias a que Él nos participa su Espíritu, a que somos divinizados en ese sentido, también un día como cuerpo de la iglesia, donde Él es la cabeza, vamos a participar también del mismo reino de Dios. Y eso no tiene comparación, que usted y yo como humanos podamos contemplar el trono, el rostro de Dios, disfrutar del reino de Dios, ser como Dios. Esto no tiene precio, esto no se compara. Por eso dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le temen, para aquellos que acogen su palabra. Pero también la última convicción de la que nos dejará el Espíritu es de una condena, y esa condena es sobre el príncipe de este mundo. No es por tanto el hombre el que está condenado, sino que el que está condenado es Satanás. Satanás que ha venido a sembrar la cizaña, a poner, podríamos decir, la mala fe, a tentar al hombre. Una condena. El príncipe de este mundo está vencido, está condenado. Jesucristo lo ha vencido en la cruz y de eso nos hace convicto, nos convence el Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora una pausa y continuamos dentro de un momento.
Queridos hermanos, entramos ya en el artículo 7 del credo. El credo tiene 12 artículos. Y ahora vamos a contemplar, a meditar el artículo 7, donde dice: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En los capítulos pasados hemos tratado el tema de la ascensión, Jesucristo que sube al cielo, era el 6º artículo. Este es: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14:9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es Señor del cosmos y de la historia. En Él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Jesucristo murió, pero ha vuelto a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Jesucristo es realmente Señor, pero no es un Señor, podríamos decir, que domina de manera o que ejerce su realeza de manera despótica, sino con su presencia discreta. Por eso la creación entera es un himno al Señor. Y Él tiene poder sobre la creación. De hecho, decían aquellos que contemplaron grandes milagros que salían de su boca, de sus manos: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesucristo es Señor de cielo y tierra. Y ahora participa de ese poder desde el trono de la Trinidad como humano. Y Él está por encima de todo principado, de toda potestad, por encima de los poderes del mal, por encima de Satanás. De encima de Satanás, Él es Señor de vivos y muertos, es Señor. Y por eso conviene que nosotros cantemos con todo el pecho, a toda voz, este señorío de Jesucristo, y lo proclamemos y no lo callemos. La liturgia nos invita a dar esta gloria al Señor cuando decimos: Jesús es Señor. Jesucristo es Señor, Señor de vivos y muertos. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La iglesia, o reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Jesucristo es no solamente en quien se recapitula el cosmos, la creación, la historia, todo cuanto existe, sino que también es la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, y un cuerpo siempre está compuesto por muchas células, por muchos órganos, por muchos aparatos, pero tiene sobre todo una cabeza que es la que gobierna todas las operaciones del cuerpo, las conscientes y las inconscientes. Nada, podríamos decir, está hecho sin esa sincronización, sin esa unión a la cabeza que es Jesucristo. Y por eso podríamos decir, la iglesia, aunque es diversa, porque usted y yo somos cada uno como una pequeña célula de ese cuerpo, pero toda célula también forma un órgano, que ya es algo más complejo, es una complejidad. Podríamos decir que los órganos en este cuerpo que es la iglesia son los distintos movimientos que encontramos en la iglesia, las distintas pastorales, las distintas congregaciones, pero también en un cuerpo hay aparatos,
Así podríamos decir, nuestro cuerpo consta del aparato digestivo, el aparato respiratorio. Así también en la iglesia hay una cantidad de órganos y de aparatos que todos ayudan al buen funcionamiento del único cuerpo que es la iglesia. Y ahí están los obispos, están los sacerdotes, están las distintas congregaciones religiosas, están las instituciones, qué sé yo, cada uno, pues cada cuerpo de esto, cada órgano de esto, pues contribuye a la sanidad del mismo cuerpo que está unida a una sola alma que es el Espíritu Santo, a un solo Espíritu donde Jesucristo es la cabeza, la cabeza. Esto es maravilloso, por eso la iglesia es tan, podemos decir, es una institución tan creíble, porque a pesar de ser tan diversa en sus instituciones, en su ministerio, en las personas que los componemos, sin embargo unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, con una sola cabeza que es Jesucristo. Y esa cabeza se hace visible también en el Papa, que es la cabeza visible de la iglesia. Invisible Jesucristo, que ya se ha ido, pero está presente sobre todo en el Papa, y por eso en la iglesia no actuamos de manera medalaganaria, no. El Papa es el centro de unidad como cabeza de la iglesia, como vicario de Cristo, cabeza de la iglesia. Y los obispos ejercemos nuestro ministerio en unión con Pedro, en unión con la cabeza visible de la iglesia. Y los laicos en unión con sus presbíteros, y los presbíteros en comunión con el obispo, y así cada uno unidos en un mismo espíritu, en una misma fe. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la iglesia. Jesucristo ya está presente en la iglesia, el final de la historia ya está decidido, ya en la cruz de Cristo el mal ha sido vencido, el triunfo es seguro. En el movimiento sacerdotal mariano hay una expresión constante y permanente: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y eso ya desde el mismo libro del Génesis se anunció este triunfo de Jesucristo, de la Santísima Virgen sobre el mal, sobre el demonio, sobre la fuerza del demonio. Por eso el cristiano tiene que ser una persona optimista, porque nos anima un triunfo, una esperanza. Tenemos a Jesucristo, que es el Señor, tenemos el Espíritu Santo. Ya está decidido. Y de hecho, todas estas obras de bien que va haciendo la iglesia, los milagros que van aconteciendo en los distintos santuarios son muestras de ese triunfo. Los demonios que son expulsados gracias al ministerio de los exorcistas es la presencia de este triunfo. La redención del pecado, cada vez que hay alguien que se confiesa, que se arrepiente, que se convierte, es la presencia de este triunfo del Señor sobre el mal, sobre las fuerzas de Satanás, un final que, como decía ahorita, ya está operante, aunque todavía no concluso en la historia. Esperando que todo le sea sometido. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido. Y mientras no haya
nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el reino de Cristo, cuando suplican, ven Señor Jesús. Los poderes de este mundo, aunque ya están vencidos en Jesucristo, sin embargo, sigue este combate. Y por eso la iglesia siempre ha luchado contra las fuerzas del mal y seguirá luchando. Siempre hay situaciones. En la primitiva comunidad cristiana estuvo el problema de la persecución, pero después vino el tema de las herejías. Recordemos el concilio de Nicea, donde Arrio decía que Jesucristo era un simple hombre y la iglesia tuvo que enfrentar esa herejía. Luego está en el concilio de Trento enfrentó el problema de la reforma protestante que se levantó con Lutero, que decía que lo que valía era la sola escritura, mi relación con Dios, y acabó con todos los sacramentos, dejando solamente el bautismo y el matrimonio. Y de ahí se siguió diciendo que la Eucaristía no era presencia real, sino simplemente algo simbólico, como siguen diciendo los protestantes. Problemas que la iglesia va luchando. Después viene el problema del comunismo. Y desde ahora tenemos el problema de las ideologías de género, y del aborto, y de la eutanasia, y de este mundo individualista. Hay una lucha continua y permanente, pero justamente de eso se trata. Sin embargo, el Señor nos dice, no pierdan la calma, no, yo les he dejado mi paz, yo les he dado mi espíritu para que ustedes también sepan iluminar las conciencias, sepan iluminar los problemas. Y eso es lo que la iglesia siempre hace, es luz, es lumen gentium, es luz entre las gentes. En medio de tantas situaciones, la iglesia siempre aporta la luz. Otra cosa es que se le obedezca o que no se le obedezca, pero siempre está ahí la presentación del magisterio de la iglesia iluminando los graves problemas que azotan el mundo. Bien, estamos viendo el poderío del Señor, a quien le han sido sometidas todas las cosas, principados, potestades. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, de su cuerpo místico, que es la iglesia. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilancia. Incluso ahora mismo, en el momento actual de la historia, estamos pasando por grandes tribulaciones y aquí tenemos este problema de la guerra y tenemos los problemas del afán de poder y tenemos el problema ecológico. Ahora se está hablando incluso de una hambruna. Al mundo le esperan grandes tribulaciones. No podemos ser ingenuos. Ojalá también que los presidentes tomen carta en el asunto y también todos nosotros, y también preveamos un poco las situaciones por las que va atravesando el mundo. Sin embargo, no perdamos nunca la fe, no perdamos la calma. El que está agarrado del Señor no le falta nada, porque ya el Señor pondrá los medios para que también sus hijos, ¿verdad?, encuentren en Él refugio, en la Santísima Virgen, refugio seguro. Por supuesto que en muchos momentos de la historia se ha pasado por graves crisis y sin embargo Dios no ha abandonado nunca a su pueblo, nunca. Este es el tiempo del testimonio, el tiempo de la prueba, el tiempo de la purificación, pero un día el Señor vendrá con honor y gloria
y habrá cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero está ya profetizado en su palabra, y pasa el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que les había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud en la cual Dios será todo en nosotros. Es decir, que está profetizado también que el pueblo judío dé el paso a creer en Jesucristo antes de llegar a la consumación de la historia. También el pueblo judío, según lo que han dicho los profetas, según estas palabras de estas dos columnas de la iglesia, Pedro y Pablo, también los judíos se convencerán de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios vivo. Y por eso dice Pablo: si la cerrazón de los judíos fue causa de que el evangelio llegara a los paganos, ¿qué no será entonces cuando sean nuevamente readmitidos en la fe, en la única fe en Jesucristo, centro y Señor de la historia? Entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. La última prueba de la iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios, de su Mesías venido en la carne. En estos últimos tiempos nos dice la palabra, el catecismo, también basado en la palabra de Dios, que la iglesia va a pasar por una purificación, donde los creyentes serán zarandeados, sacudidos, y se probará la fe de cada uno. Y va a aparecer un falso mesianismo, es decir, donde se presentará la solución a todo lo humano. De hecho, ha habido muchos falsos mesianismos, el comunismo fue uno. Pero todavía aquí no es la conclusión, no. El hombre va a intentar dar solución desde sí mismo a los grandes problemas, ocupando el lugar de Dios y negando la eficacia del Evangelio, negando que Jesucristo ha venido en la carne para la salvación de los hombres. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ya se nos ha dicho en la palabra: y hay de aquel que apostate de la fe en Jesucristo para seguir, podríamos decir, ideologías humanas, palabras de hombre. Dice Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Hemos llegado, hermanos, al final ya de esta entrega.
Pedimos al Señor, como siempre, que les bendiga, bendiga a sus familias, sus hijos, sus trabajos, sus proyectos, sus metas. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.